Comenzamos el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, el último. Pablo está hablando de la venida del Señor. Los tesalonicenses estaban preocupados porque habían muerto algunos de los suyos. Nosotros sabemos que había persecución de parte de los judíos y también de los gentiles en Tesalónica. Y evidentemente algunos murieron, y ellos pensaban que cuando el Señor volviera, los que estaban muertos, los que duermen, estaban en desventaja con los que iban a estar vivos en ese tiempo. Ellos no entendían sobre la resurrección de los muertos, entonces Pablo les explica que no hay ninguna desventaja, que cuando el Señor vuelva, y que va a volver con voz de mando, dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a ser su venida va a ser visible y audible por todos, va a venir con sus santos ángeles y con las almas de los que son salvos, y que se van a unir con sus cuerpos y que van a resucitar, y que primero va a ocurrir eso, los muertos resucitarán primero y después los que están vivos serán alzados, y juntos van a recibir al Señor. Todo esto es un solo evento. Vemos por lo que está escrito que no tiene nada de secreto, como sostienen los tribulacionistas, los dispensacionalistas. No va a ser en dos partes, es un solo evento. Viene el Señor, va a traer retribución para aquellos que no han creído en Él, para Satanás, para sus ángeles. Y a los que han creído, a ellos estarán con Él para siempre, en la tierra nueva y en el cielo nuevo. Y bueno, Pablo entonces les trae seguridad con estas palabras a los creyentes de Tesalónica. Y aparte de esta preocupación, había también en ellos curiosidad sobre cuándo serían estos asuntos. Por eso Pablo, en estos primeros versículos del capítulo 5, les responde a esa curiosidad. Vamos a leer hasta el versículo 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, ante esa curiosidad que tenían de cuándo sería, qué día, qué tiempos, Pablo dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Acá hay dos palabras, tiempos y ocasiones. La palabra griega que se traduce como tiempos es cronos, y la palabra que se traduce como ocasiones es kairos. Las dos hablan del tiempo, pero cronos habla del tiempo de un lapso, un periodo
Con esa palabra se designaban fechas, temporadas, edades, mientras que kairos o kairos habla de un tiempo preciso, un día en especial, un tiempo oportuno. Entonces, lo que está diciendo es que ellos no tenían, en cuanto a su curiosidad, ¿no?, de qué tiempo sería, qué día exacto. Bueno, Pablo dice que no tenía necesidad de escribirlo porque ya los había instruido cuando estuvo con ellos. El Señor Jesús dejó bien claro que ningún hombre sabe cuándo será eso. En Mateo 24:36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie sabe. Y en Hechos 1:7 les dice a los discípulos antes de ascender, dice: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, no es necesario saber ni el tiempo aproximado, ni el día preciso. Lo que es necesario es estar preparados. Eso es lo más importante. Lucas 13:24 dice el Señor: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, no nos tiene que preocupar cuándo. Nadie sabe exactamente cuándo será. Y esto tiene una razón, porque si nosotros supiéramos que va a venir dentro de 200 años o va a venir dentro de 500 años, entonces nos relajaríamos y nos ocuparíamos de los asuntos mundanos. Pero al no saber cuándo, tenemos que estar constantemente velando. Esa es la razón por la que el Señor no revela. El apóstol Pablo nos había dejado bien claro en el capítulo anterior que la voluntad de Dios, ¿cuál es? Nuestra santificación. Entonces, la expectativa de la venida del Señor ayuda a nuestra santificación, a que estemos siempre preparados. Porque aún en la vida cotidiana hay asuntos que no se pueden postergar, que si vos la dejás pasar, un día llega a ser tarde. Los estudiantes que tienen que rendir, cuando llega el examen ya es tarde para prepararse. Bueno, de la misma manera, ahora que está lloviendo tanto, si se te llueve el techo de la casa, no es el momento ahora de arreglarlo, ¿no es cierto? Tuviste tiempo para hacerlo. Bueno, así pasa en lo espiritual. Vos tenés que estar preparado para cuando ocurra. Y entonces es muy importante que nosotros nos preguntemos: si Cristo viene hoy, ¿estoy listo? El apóstol Pablo le escribe a los Romanos, capítulo 13, versículo 11 en adelante. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. El apóstol Pedro escribe en su primera carta: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos
en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Así que no sabemos cuándo es. Nosotros tenemos que vivir como si el tiempo se cumpliera, como si el Señor viniera hoy. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros planeemos, tiene que ser en función de eso. Y Pablo dice también que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, sea en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es estar preparado. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Así vendrá. ¿Vos te imaginás un ladrón que le avise al dueño de casa: mira, a eso de las 3 de la mañana voy a estar llegando por tu casa? ¿Qué te parece? Entonces, ¿sabes lo que hace el dueño de casa? Guarda todas las cosas valiosas, se compra una escopeta y se queda esperando que venga el ladrón, ¿o no? Y cuando viene el ladrón, lo va a encontrar preparado. Pero el negocio del ladrón es llegar en el momento que menos se lo espera. Así el dueño de casa se sorprende, no está preparado. Bueno, así va a llegar el día del Señor. Por eso nosotros vemos constantemente que aparecen iluminados, entre comillas, con nuevas fechas. Va a venir para tal fecha, para tal año. Y así como aparecen, también esas fechas nos quedan en ridículo, porque no, entonces tienen que, lo que pasa es que empiezan a poner excusas y lo postergan para más adelante. Así hicieron los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová anunciaron que el Señor iba a venir en 1914. Después, cuando no llegó, lo pasaron 4 años después. Parecen muchos 4 años, ¿no? Pero pasaron también esos 4 años. Y después le pusieron para 1925 y tampoco llegó. Entonces dijeron, bueno, vamos a darle un tiempo más largo, 1975. Y llegó esa fecha y los testigos de Jehová quedaron nuevamente en ridículo. Entonces ahora que dicen que va a venir, pero no de manera visible. Incluso no sé si nos dicen que ya vino, pero no de manera visible. Los adventistas hicieron lo mismo. Dijeron que en el año 1843 iba a venir. Como no vino, lo pasaron para 2 años después, no vino. Los mormones hicieron lo mismo. Anunciaron la venida de Cristo para 1891 y no vino. Y los evangélicos, para no quedarse atrás, todo el tiempo están poniendo fecha. La más notable fue cuando Israel fue reconocida como nación en 1948. Entonces ellos decían que era la señal de la higuera y que no iba a pasar una generación hasta que el Señor volviera. Entonces el límite era 1988 y ustedes ya saben qué pasó. Entonces era una época donde muchos decían que no valía la pena estudiar, que los hijos estudien, que no valía la pena trabajar porque había que prepararse, el Señor estaba por venir. Mirá cómo en la carta tesalonicense nos habla claramente de que hay que seguir trabajando. Sin embargo, los hombres son testarudos. Y llegó 1988, no volvió el Señor, entonces lo fueron postergando. Entonces empezaron a prolongar lo que sería una generación bíblica, 70 años, ahora dicen 120. Pero el Señor dijo claramente que nadie sabe la fecha. Nadie sabe la fecha. Que cuando digan paz y seguridad,
Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Fíjate cómo es la imagen de una casa donde viene el ladrón. Cuando digan paz y seguridad, cuando el dueño de casa se sienta seguro, ahí es donde el ladrón va a atacar. Bueno, de la misma manera va a ocurrir con la venida del Señor. La gente va a decir, bueno, está todo tranquilo, estamos en paz, está todo bien, no hay problema. Algunos estudiosos, algunos intérpretes, mejor dicho, de la Escritura, entienden que cuando dice Pablo que van a decir paz y seguridad, se está refiriendo a un tiempo al final de prosperidad, un tiempo de una aparente paz mundial, que va a surgir un líder que va a traer un tiempo donde el mundo se sienta, se establezca un bienestar general, pero por lo menos en este pasaje no está diciendo eso. Está hablando más bien como el Señor Jesús, que van a estar desarrollando sus vidas normalmente, que no van a tener ningún indicio de que algo de esta magnitud va a suceder. En Mateo 24, el Señor lo dice, Mateo 24, 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, ¿está bien? Hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. La gente estará dedicada a sus asuntos mundanos, tranquila. En Lucas, el Señor dice, Lucas 17, dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Paz y seguridad, estarán tranquilos. Será un día normal. Unos van a estar sembrando, otros van a estar durmiendo. Se van a sentir como que no pasa nada. Y de hecho los falsos profetas vemos cómo siguen anunciando que vienen tiempos de prosperidad, igual que en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel iba a ser llevado a cautiverio, los falsos profetas anunciaban todo lo contrario. En Jeremías 6:14 dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. En Ezequiel 13:10 leemos, si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Con estas palabras mentirosas edificaban mentira. Dice, uno edificaban la pared y ponían un ladrillo sobre ladrillo y la recubrían con barro. Quiere decir que es algo que se caía muy fácilmente. Y el pueblo los escuchaba, les gustaba escuchar esas cosas. Y cuando un profeta hablaba verdad, lo rechazaban. Amós 6:1, nueva traducción viviente. ¿Qué aflicción les espera a ustedes que están a sus anchas en medio de lujos en Jerusalén, y a ustedes que se sienten seguros en Samaria? Son famosos y conocidos en Israel, y la gente acude a ustedes en busca de ayuda. Están muy seguros en sus comodidades, en sus lujos.
y no quieren escuchar otra cosa. Y hoy están los predicadores del Evangelio diciendo la verdad, arrepiéntanse, y ellos no quieren escuchar, como en esos días. El apóstol Pedro dice que habrá gente incluso que se burlará de los que creen que el Señor va a volver. Ellos dicen, no, está todo igual desde los tiempos de la creación. Segunda de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Por eso no se lo esperan. Entonces, dice Pablo, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Están tranquilos, diciendo, está todo bien, me voy a comprar un televisor más grande, el domingo voy a ver el partido, y de pronto vendrá la destrucción. Y lo compara con los dolores de una mujer encinta. La mujer que está encinta, que está embarazada, vive su vida tranquila, cocina, no sé, lava los pisos, no sé, pero un día, como está embarazada, un día vienen los dolores, porque está embarazada. Y vienen y no hay manera de evitarlos. Y así es, con esa seguridad, así como a la mujer encinta le van a venir los dolores, al mundo le va a venir la aflicción, el Señor va a volver, va a venir el juicio, aunque no se lo espera. Pedro dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y fíjate lo que le va a pasar al mundo, eso está muy claro en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, está hablando de todas las personas, desde el esclavo hasta el rey. Todos, dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ese día va a volver. Y fíjate que en el capítulo anterior lo veíamos desde el punto de vista del creyente, la gran esperanza. Vamos a escuchar la voz del Señor, vamos a escuchar la trompeta, y vamos a ser, si estamos vivos, vamos a ser arrebatados y transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en el aire. Y si estamos muertos, vamos a resucitar. Y nuestras almas se van a unir con nuestros cuerpos glorificados, y también vamos a ascender a recibir al Señor. Eso es maravilloso, pero qué distinto que es para los que no están preparados. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Para los inconversos, ese día los sorprenderá como ladrón, pero no para los que están preparados. Dice, vosotros, hermanos, está hablando de los tesalonicenses, les llama hermanos, pero también nos habla a nosotros. Nosotros no estamos en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ellos están en tinieblas. Y cuando se habla de tinieblas, se habla están en sus pecados, están en la ignorancia. La tiniebla también están adentro de la mente, no entienden, son incrédulos, están rodeados de tinieblas, pero nosotros no nos tiene que sorprender aquel día, porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hay un completo contraste
A ellos los va a encontrar completamente desprevenidos, pero a nosotros no. Constantemente el Señor nos está hablando de su regreso y de que tenemos que estar preparados. Dice, todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Cuando habla de hijos, viste que es un término muy común en la Escritura. Se habla, en el Antiguo Testamento me acuerdo que habla de hijas de Jerusalén. Se habla en el Nuevo Testamento de hijos de ira. Cuando se habla en esos términos está hablando de semejanza o de pertenencia. El hijo del hombre es como un hombre. Hijos de luz es que somos luz. Es que la luz ya no estamos más en tinieblas. La luz vino a nosotros, entró en nosotros, nos trajo, resplandeció, dice, en nuestro entendimiento. La luz del Evangelio, Jesucristo es luz. La luz resplandece en las tinieblas. ¿Qué hace la luz? Alumbra con la verdad, con el Evangelio. Entonces nosotros somos hijos de luz e hijos del día. El Señor es la luz del mundo y como Él es la luz del mundo, nosotros reflejamos su luz. Juan 8:12 dice otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros tenemos la luz de la vida y por eso también somos luz ahora. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se la pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y alumbre y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces nosotros somos luz, No pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. El pecado no nos domina. Ya no estamos en ignorancia ni en incredulidad. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Es una orden. Tenemos que vivir como lo que somos. Por tanto, dice Pablo, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Somos distintos. Entonces no tenemos que vivir como ellos. Ellos pertenecen a la noche, nosotros no. Dice que no durmamos como los demás. No está hablando de muerte acá, está hablando de no estar velando. Acuérdate que en el capítulo anterior los que duermen eran los que estaban muertos. Ahora esta figura está hablando de los que no están velando, de los que no están preparados, los que están adormecidos. Despiértate tú que duermes, dice a los Efesios, y te alumbrará Cristo. Entonces, Pablo dice que no nos durmamos, que estemos sobrios y vigilantes, atentos. No durmamos como los demás. Y tenemos que relajarnos moralmente y pensar, bueno, como el Señor no viene, me voy a dedicar a las cosas del mundo, a los placeres mundanos. Lucas 12:45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. No nos durmamos. Esta es la condición, ¿sabes de quién? De las vírgenes, de la parábola. Vamos a leerla, Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la noche se oyó un clamor,
aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estén velando. Y lo dijo en parábolas y lo dijo literalmente, claramente. Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y escucha esto, y de los afanes de la vida, y de las preocupaciones cotidianas, está diciendo. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Está preparado. Cuidado con las preocupaciones cotidianas, la de todos los días. Dice, velemos. Velemos. Quiere decir que en vez de estar dormido, estés despierto, atento. Si el padre de familia supiera que está por venir el ladrón, tenés que estar atento, vigilante. El día del juicio vendrá. Así que, Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Eso es estar velando. Dice, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué es lo contrario a estar sobrio? Claro, tenemos que estar despiertos y tenemos que estar sobrios, despiertos y lúcidos, entendidos de los tiempos. No pendientes de los goces pasajeros, de estar constantemente divertidos y entretenidos, ocupados en cosas pasajeras, embriagados con asuntos sin importancia. ¿Entendés la imagen? Dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Tenés un enemigo ahí que está esperando que vos estés distraído. 1 Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid vuestros lomos, los lomos de vuestro entendimiento. Sé sabio, astuto, entendido. Ahora, esto no quiere decir que tenés que vivir como un amargado, sin sentido del humor. Pero el que está velando y el que es sobrio sabe dar el valor correcto a las cosas. Entonces está bien que vos, disfrutes una comida con tu familia, con tus amigos, está bien eso, pero eso no es el centro de tu vida. El que vive velando sabe lo que tiene verdadero valor. Pues los que duermen de noche duermen,
y los que se embriagan de noche se embriagan. Esto a un nivel natural es lo que ocurre. En la noche es cuando se hacen las cosas que no están del todo bien, las cosas más vergonzosas, incluso las cosas que están muy mal. La mayor cantidad de delitos y crímenes son de noche. Los lugares de diversión, los lugares donde la gente va a beber, a divertirse, por lo general se abre de noche, ¿o no? Y de noche se embriagan. Los bailes, no sé cómo se dice, boliches, son a la noche. Porque a la gente que es de la noche le gusta vivir de noche. Eso ocurre en el nivel natural, y de noche se embriagan. Pero nosotros, dice Pablo, que somos del día, seamos sobrios. En un nivel espiritual ocurre lo mismo. Nosotros no somos de la noche, no estamos en la ignorancia, no estamos en el pecado, nosotros somos del día. Entonces, seamos sobrios. Si los que están en la noche se embriagan, nosotros tenemos que ser sobrios, porque somos del día. Y fíjate que él emplea una imagen muy fuerte. Dice: habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Alguien que está preparado, alguien que está atento. La mejor imagen es la de un soldado que está vestido para la batalla, está listo, tiene la armadura puesta. Y fíjate que no es la misma armadura de Efesios. Entonces no tenemos que hacer una gran teología sobre la armadura, es una imagen. La idea es que la armadura es la imagen de un creyente que está preparado, un creyente verdadero, alguien que está expectante de la venida del Señor. Y fíjate que acá no nos está hablando de armas de ataque, sino nos está hablando de elementos de defensa. Una coraza, la coraza se pone, vos sabés, se pone en el pecho, tapa el pecho, los hombros y la espalda. En definitiva, ¿qué está cubriendo? El corazón. Y el yelmo. Dice: la coraza de fe y amor. Qué sorprendente, ¿no? Que ponga que la fe y el amor son una defensa. Pero verdaderamente son una defensa. La fe verdadera, la fe activa, la fe en el Dios verdadero, en Jesucristo, la fe en la que nos sabemos perdonados y salvados y estamos seguros en esa salvación. Esa fe nos protege de las tentaciones del mundo. Nos protege de los ataques del enemigo, nos protege de sus dardos, porque nosotros tenemos nuestro corazón guardado en nuestra fe. Y el amor a Dios, el amor al prójimo. ¿Sabes lo que implica el amor en acción? En el capítulo 1 habla del trabajo del amor. ¿Sabes lo que significa eso? Que vos no estás centrado en vos mismo, en tu ego. El que ama ha relegado su ego, y el ego es el imán que atrae el pecado. Yo. Pero si vos te cubrís el corazón con la fe y el amor, entonces vas a estar resguardado de los ataques del enemigo y de tu propio egoísmo. Y dice: la coraza de fe y de amor. Y también habla de un yelmo, que es la esperanza de la salvación como yelmo.
El yelmo tapa la cabeza, los pensamientos, la seguridad de la salvación, la esperanza de la salvación. Y cuando habla de esperanza no está hablando de un intenso deseo, No es algo que yo deseo ardientemente. La esperanza, dice en Romanos 5, no defrauda. La esperanza es firme. Y en el versículo siguiente nos amplía este concepto. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza. La salvación por medio del Señor Jesucristo. No estamos bajo la ira de Dios. Cuando dice que nos tenemos que poner la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo, nos está diciendo que nosotros tenemos que andar en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andando en el Espíritu vas a estar bien concentrado, enfocado, con la coraza de la fe y el amor y el yelmo de la esperanza de la salvación. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos puso Dios para ira. Nuestra esperanza es segura. Dice en la carta siguiente, en 2 Tesalonicenses 1:7, dice el apóstol, cuando se manifiesta el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Nosotros no estamos bajo la ira de Dios. Esa es nuestra esperanza. Y dice, no estamos bajo la ira de Dios, sino para alcanzar salvación. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar salvación? Ahí nomás lo dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único medio de salvación. Él es el único camino. Y dice, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Quien murió por nosotros. Por los tesalonicenses, por Pablo, por Silvano, por Timoteo, por Benja, por Jorgelina, por Delia, por nosotros. Por todos los que hemos creído en Él. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Él dio su vida por nosotros. Él murió por nosotros, por sus ovejas. Por los que vivan cuando el Señor vuelva y por los que estén durmiendo. Para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y este es el propósito de todo. Para que los que hemos creído en Él estemos por toda la eternidad con Él, en plena comunión con Él. En el capítulo anterior, en el versículo 17, Pablo dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Wow. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Y ahora viene la orden de Pablo, en virtud de esto, de que tenemos que estar velando, entonces tenemos que animarnos y edificarnos unos a otros. Entendé esto. La idea de la iglesia nunca fue, bueno, uno se tiene que dedicar, uno que es el pastor, tiene que dedicarse para animar y edificar al resto. O el pastor y algún grupo de hermanos más maduros tienen que edificar al resto. ¿Dice así? ¿Dice así? No.
¿Cómo dice? Unos a otros. ¿Viste que se dice, escuchaste alguna vez que la iglesia es el hospital del alma? Vos no venís acá a ser sanado. No, vos venís acá a ser parte activa. Vos tenés que ser instrumento de sanación, si hablamos de sanidad. Vos tenés que ser instrumento para edificar a tu hermano. Vos no tenés que venir pensando, bueno, voy a ir para que me mimen, para que me alienten. No es así. Vos tenés que ser instrumento de ánimo y de edificación. Cuando habla de edificación está hablando de un edificio donde todos somos ladrillos, piedras vivas, dice. Y un ladrillo sostiene al otro. ¿O no? De eso se trata. Entonces, esa es la idea de una iglesia que está funcionando como corresponde. Y Pablo le dice, así como las 6, eso es lo que estaban haciendo. Ellos no tenían mucha instrucción. Acordate que Pablo estuvo 3 semanas, un poco más, en Tesalónica. No tenían una Biblia cada uno. Y no se reunían los jueves a estudiar la Escritura, los domingos tenían la predica. No. Ellos tenían mucho menos que eso. Pero ya lo estaban haciendo, se edificaban unos a otros. Y este conocimiento que ahora Pablo les daba, que ya bastante tenía de la venida del Señor, es la esperanza. Dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ellos estaban preparados para la venida del Señor y estaban haciendo lo correspondiente, se estaban animando unos a otros. Estaban edificándose unos a otros. De eso se trata la iglesia. Y ahora viene la pregunta incómoda entonces. ¿Estoy haciendo lo que corresponde? Hermano, ¿estás haciendo lo que corresponde? Porque de eso se trata, de estar preparados. Ellos se estaban animando unos a otros, edificándose unos a otros, así como en las 6. Y Pablo les está diciendo, ustedes están preparados, no tienen que tener miedo. Ustedes son del día. Cuando venga el Señor, ustedes no van a tener temor. Bueno, yo creo que nos está hablando constantemente el Señor sobre este tema. El Señor va a venir y los tiempos se están acelerando. ¿Y sabe lo que dice? Hoy estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. No sabemos cuándo vendrá el Señor. Tampoco sabemos cuándo vamos a morir. Pero sea que pase una o la otra, tenemos que estar preparados. Y yo quiero que vos estés preparada y preparada. Amén.